La mente no se quiebra de golpe, se desgasta en silencio. Se cansa de pensamientos pequeños que nadie cuestiona, de ideas que entran sin permiso y se quedan más tiempo del que deberían. Al principio no pesan, pero con los días se acumulan como polvo que no se limpia, hasta que un día notas que algo dentro de ti ya no está en calma. Hay un ruido constante, tan familiar que parece normal. Un ruido que no grita, pero agota, que no duele de inmediato, pero debilita. Y poco a poco te das cuenta de que ya no piensas con claridad, de que reaccionas más de lo que eliges, de que tu propia voz empieza a perderse entre tantas otras. Eso que estás sintiendo no es debilidad, es intoxicación mental. Y durante siglos, algunas personas se dedicaron precisamente a esto, a aprender cómo limpiar la mente, cuando el mundo se volvía ruidoso y el interior empezaba a perder estabilidad. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor, ni escapar de la realidad. Buscaban algo más profundo, dominio interno y claridad mental. Para ellos, una mente desordenada distorsiona la vida y una mente clara la vuelve habitable. Este no es un camino rápido. No promete silencio inmediato, ni emociones suaves todo el tiempo, pero sí enseña a distinguir qué pensamientos merecen quedarse y cuáles están envenenando tu interior sin que lo notes. Aquí no vas a aprender a dejar de sentir, vas a aprender a no ser controlado por lo que sientes, porque cuando limpias tu mente, no necesitas controlar el mundo, te basta con gobernarte a ti mismo. Y a partir de aquí, vamos a recorrer un proceso claro y profundo de desintoxicación mental desde el estoicismo para recuperar enfoque, estabilidad y algo que quizá llevas tiempo buscando: claridad. Principio 1. No todo pensamiento debe quedarse en tu mente. La desintoxicación mental comienza aquí, en aceptar que no todo pensamiento que aparece merece quedarse. Tu mente produce ideas sin descanso. Algunas son útiles, otras son ruido, dudas que no pediste, preocupaciones que no llevan a ninguna acción, recuerdos que regresan solo para ocupar espacio. El problema no es que estos pensamientos aparezcan. El problema es que los aceptas sin cuestionarlos. Los estoicos entendieron algo esencial. Pensar no es lo mismo que elegir. Un pensamiento puede surgir sin permiso, pero no tiene derecho a gobernarte. Epicteto enseñaba a observar la idea antes de hacerla parte de ti, no para pelear con ella, sino para decidir con calma si merece quedarse. La pregunta no es, ¿qué estoy pensando? La verdadera pregunta es, ¿esto me sirve? ¿Esto depende de mí? ¿Esto me acerca a la claridad o me aleja de ella? Cuando dejas de identificarte con cada pensamiento, la mente empieza a liberar espacio, y en ese espacio no aparece el vacío, aparece el orden. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en claridad. Principio 2. La mente se intoxica cuando vive en demasiados lugares a la vez. Estás aquí, pero tu mente no. Mientras tu cuerpo permanece en el presente, tu atención se dispersa entre lo que ya pasó y lo que todavía no existe. Repites conversaciones antiguas, ensayas respuestas para escenarios que quizá nunca ocurran. Saltas del pasado al futuro sin descanso. Ese movimiento constante no es productividad, es agotamiento mental. Marco Aurelio observó que la mente se desgasta cuando abandona el momento presente. No porque el presente sea perfecto, sino porque es el único lugar donde realmente puedes actuar. Cuando tu mente vive en muchos lugares a la vez, pierde fuerza, se fragmenta, se intoxica. No porque la vida sea demasiado exigente, sino porque tú te divides internamente. Haces una cosa mientras piensas en otra. Escuchas a alguien mientras planeas qué decir después.
Descansas físicamente, pero mentalmente sigues corriendo. El estoicismo no propone huir del pensamiento, propone habitar completamente el instante, no como una técnica moderna, como una forma de higiene mental. Cuando haces una sola cosa con atención completa, la mente empieza a descansar, no porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de arrastrarlos todos al mismo tiempo. En el presente no está toda tu vida, pero sí está toda tu claridad. Y cuando tu mente vuelve a un solo lugar, recupera estabilidad. No te vuelves indiferente, te vuelves íntegro. Principio 3. Muchas de tus preocupaciones no dependen de ti. Una gran parte de la intoxicación mental no viene de lo que ocurre, sino de intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Lo que otros piensan, lo que otros sienten, cómo reaccionarán, cómo saldrán las cosas. Tu mente se llena de escenarios, pero ninguno de ellos te pertenece realmente. Epicteto fue claro y directo. Cuando intentas controlar lo incontrolable, pierdes libertad interior. No porque te importe demasiado, sino porque cargas con responsabilidades que no son tuyas. La mente se intoxica cuando confunde preocupación con control, cuando cree que pensar más va a cambiar el resultado, pero pensar sin poder de acción no es prudencia, es desgaste. Desintoxicar la mente implica una decisión firme, soltar aquello sobre lo que no tienes dominio. No es indiferencia, es lucidez. Te quedas solo con lo que sí depende de ti, tu actitud, tu esfuerzo, la dirección que eliges tomar. Todo lo demás puede suceder o no, y tu paz no debería depender de eso. Cuando haces esta distinción, la mente se aligera, no porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de pelear con él. Y en ese acto de soltar, aparece una calma sobria, firme, real. Principio 4. El exceso de estímulos contamina tu claridad. Tu mente no está cansada porque piense demasiado. Está cansada porque recibe demasiado. Mensajes que no terminan. Opiniones que no pediste. Comparaciones constantes que se filtran sin aviso. Cada estímulo deja una huella. Y cuando no eliges qué entra, otros deciden por ti. Los estoicos cuidaban su atención como un recurso esencial. Sabían que una mente expuesta a todo termina siendo gobernada por todo. No necesitaban estar informados de todo, necesitaban estar presentes en sí mismos. Hoy, el ruido no viene de un solo lugar, viene de todas partes, y entra incluso cuando crees que estás descansando. Desintoxicar la mente no es huir del mundo, es poner límites, no a las personas, sino al exceso. Reducir estímulos no es aislarse, es proteger tu claridad. Cuando bajas el volumen externo, empiezas a notar algo que había quedado enterrado, tu propia voz. Una voz más tranquila, menos reactiva, más firme. Y cuando esa voz vuelve a escucharse, la mente deja de sentirse invadida y empieza a sentirse habitable. Principio 5. Los pensamientos que repites se convierten en tu forma de ver la vida. Un pensamiento aislado no define nada, pero un pensamiento repetido empieza a construir una estructura interna. Lo que se repite se vuelve familiar, y lo familiar, con el tiempo, deja de cuestionarse. Así nacen muchos de los límites que cargas, no porque sean reales, sino porque se volvieron habituales. Te dices ciertas frases sin darte cuenta. Las repites en silencio. Las aceptas como si fueran hechos. Siempre soy así. No puedo evitarlo. Esto es lo que me toca. La mente no distingue entre lo que eliges conscientemente y lo que repites por costumbre. Séneca advertía que una mente sin examen termina obedeciendo ideas que jamás decidió adoptar. La intoxicación mental estoica no consiste en pensar positivo, consiste en pensar con honestidad.
observar lo que repites, cuestionarlo, preguntarte con calma, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a la claridad o me aleja de ella? Cuando cambias el diálogo interno, no cambias el mundo de inmediato, pero sí cambias el lugar desde donde lo enfrentas. Y ese cambio silencioso modifica toda tu experiencia interior. Principio 6. La mente no se limpia una vez, se limpia todos los días. La intoxicación mental no apareció de repente, se fue formando con el tiempo, pensamiento tras pensamiento, día tras día. Por eso la claridad no llega con un solo momento de comprensión, llega con práctica constante. Los estoicos no buscaban estados mentales perfectos, buscaban orden interno. Sabían que la mente, si no se revisa, tiende al desorden. Por eso cultivaban rituales simples, no grandes ceremonias, pequeños actos diarios de atención, un momento de silencio, una reflexión honesta, un repaso del día antes de dormir, no para juzgarse, sino para observarse. Desintoxicar la mente es asumir responsabilidad cotidiana, no controlar la vida, sino ordenar tu interior. Cuando conviertes la claridad en un hábito, la calma deja de depender de las circunstancias. No es una calma intensa, es una calma estable, y esa estabilidad, con el tiempo, se convierte en fortaleza. Principio 7. Aceptar no es rendirse, es desintoxicarse. Mucho del cansancio mental no viene de lo que ocurre, sino de resistirte a lo que ya ocurrió. Revisas el pasado, lo corriges en tu mente, lo discutes internamente una y otra vez. Pero cada vez que lo haces, mantienes activo un veneno silencioso. Aceptar no significa aprobar, no significa justificar, significa dejar de pelear con lo irreversible. Los estoicos entendían la aceptación como un acto de lucidez, no de debilidad. Marco Aurelio lo practicaba recordándose que la realidad no necesita su permiso para existir, y que gastar energía en negarla solo debilita el carácter. Cuando aceptas, la mente deja de desperdiciar fuerza en lo que no puede cambiar. Esa energía vuelve a ti, no como euforia, sino como estabilidad. Aceptar es soltar la fricción interna, es retirar la resistencia innecesaria. Y cuando esa resistencia cae, la mente se siente más ligera, más clara, más firme. No porque todo esté bien, sino porque tú ya no estás en guerra con lo que fue. Principio 8. Una mente clara no elimina el dolor, pero lo hace manejable. Los estoicos nunca prometieron una vida sin dolor. Prometieron algo más realista, una mente capaz de sostenerlo sin romperse. El dolor aparece, la pérdida aparece, la incertidumbre aparece. Pero una mente desintoxicada no se ahoga en lo que siente. Observa, reconoce y permanece firme. No confunde intensidad con verdad. No permite que una emoción momentánea defina toda la realidad. Séneca entendía que el sufrimiento se vuelve insoportable cuando se mezcla con resistencia y desorden interno. Una mente clara siente, pero no se pierde. Se duele, pero no se traiciona. Y en esa diferencia está la verdadera fortaleza. No la ausencia de dolor, sino la presencia de claridad. Cuando tu mente está ordenada, el dolor encuentra un límite. No gobierna, no domina, no te arrastra, permanece donde debe estar, como una experiencia, no como tu identidad. Y desde ahí, con sobriedad y calma, puedes seguir avanzando. Si llegaste hasta aquí, esto dice mucho de ti. No estás buscando huir del ruido, estás buscando comprenderlo. Has visto que la intoxicación mental no viene de un solo lugar. Viene de pensamientos que aceptas sin cuestionar, de vivir dividido entre pasado y futuro, de cargar con lo que no depende de ti, de exponerte a más estímulos de los que tu mente puede sostener,
de repetir ideas que nunca elegiste conscientemente, de resistirte a lo que ya ocurrió, de intentar eliminar el dolor en lugar de aprender a sostenerlo. Y aún así, sigues aquí. Eso no es debilidad, es conciencia. No significa que tu mente esté rota, significa que está despertando. Has comenzado a distinguir entre lo que aparece en tu interior y lo que realmente merece gobernarte. Ya no reaccionas de la misma manera, empiezas a observar, empiezas a elegir. Este proceso no te vuelve frío, te vuelve claro, no te aleja de la vida, te devuelve a ella. La desintoxicación mental no te convierte en alguien distinto, te devuelve a quien siempre fuiste, antes del exceso, antes del ruido, antes de la confusión. Y esa claridad que empieza a surgir no es un estado pasajero, es una identidad que se construye con atención diaria. La claridad no llega cuando el mundo se calma, llega cuando tú aprendes a ordenar tu interior. No necesitas controlar todo lo que sucede, necesitas gobernarte a ti mismo. Cuando la mente se limpia, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve habitable. Hay menos reacción, más presencia, menos ruido, más dirección. El estoicismo nunca prometió comodidad, prometió fortaleza tranquila, y esa fortaleza no grita, no se exhibe, se sostiene. A partir de hoy, cada pensamiento que observas, cada estímulo que filtras, cada cosa que aceptas sin resistencia, es un acto de desintoxicación, un regreso lento y firme a tu centro. Si este mensaje resonó contigo, no como entretenimiento, sino como recordatorio, te invito a que te suscribas, no para consumir más contenido, sino para seguir cultivando claridad. Y si quieres dejar una señal de este compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios una sola palabra: claridad. Porque cuando nombras lo que eliges, empieza a tomar forma en tu vida. Sigue adelante, con menos ruido, con más dominio interno, con claridad.